Cuando hablamos de los videos digitales, decimos que estos videos se pueden guardar en archivos distintos. El formato de cada uno va a depender o corresponder a la extensión específica de cada archivo. A su vez, hablamos que hay una gran variedad de formatos. Asimismo, decimos que cada tipo de archivo admite un código de comprensión distinto, donde ese códec de comprensión puede ser tanto MOV, AVI o MP4. En este caso vamos a hablar de dos tipos de formato, el formato codec y el formato contenedor. Cuando hablamos de lo que es el formato contenedor, decimos que es un tipo de formato que a su vez almacena información, la cual es sincrónica y realiza correcciones de errores de acuerdo al formato preestablecido. A su vez se dice que dentro de lo que es el contenedor se encuentra como contenido lo que serían los videos y los audios, y a su vez se puede agregar información tanto de subtítulos, informaciones de datos, de fechas, entre otras cosas. Algunos de los formatos más conocidos en el contenedor tenemos lo que es el MOV, el AVI, el MPG, entre otros. Cuando hablamos de lo que es el formato códex, hacemos referencia a que es un término compuesto por dos palabras, codificación y decodificación. Decimos que por medio de lo que es el formato códex podemos comprimir o descomprimir informaciones de archivos, ya sea de audios o de videos. Decimos a su vez que por medio de la elección que realicemos del códex, la calidad del archivo va a poder ser mejor o peor. Algunos de los formatos más conocidos en el caso del códex tenemos el H264. Por lo tanto, como conclusión se podría decir de que la diferenciación de ambos formatos es que el códex es un formato relacionado directamente con cada archivo específico. Es como que no los involucra a todos. Mientras que el formato contenedor lo que realiza es involucrar a todos los archivos, ya sea de video, audio, subtítulos, entre otros, y poder como agruparlos o generar un tipo de conglomerado. Lo podemos observar en esta imagen donde ahí se presenta que el contenedor podríamos decir que es la parte externa, mientras que el contenedor es la parte interna que lo compone. Cuando hablamos de los formatos de video, decimos que el formato va a determinar el aspecto del píxel que se utilice. En este caso podemos observar de que se está utilizando en la imagen un tipo de píxel cuadrado, donde decimos que este píxel cuadrado tiene una relación entre lo que es el ancho y el alto, lo cual es igual. En esta otra imagen podemos observar donde se utiliza el formato DVC Pro, donde decimos que utiliza un píxel rectangular, donde va a definir cómo se visualiza la imagen, donde se puede ensanchar o achicar de diferentes maneras. El aspecto del ratio se obtiene a partir de la multiplicación del ancho por el alto. Decimos que el aspecto del ratio ha ido avanzando con el pasar del tiempo. En su comienzo se utilizaba un ratio de 4.3, donde este ratio era utilizado más que nada en las computadoras y televisores cuadrados, como por ejemplo en la película de William Kennedy. Después han surgido otros ratios como el 3.2, que es utilizado en las cámaras filmadoras de 35 milímetros, el 16.10, que es utilizado en las computadoras portátiles o películas filmadas en 77 milímetros, hasta el día de hoy que el ratio más utilizado es el 16.9, que se utiliza en las computadoras y televisores de alta definición. Ahora vamos a hablar de los distintos ratios, cómo se les puede implementar a una misma imagen. En la primera imagen tenemos un ratio de 1.0, que es el Square. Después tenemos el de 1.33, que es el Silent Film. Después tenemos el 1.37, que es el Academy. El 1.43 es el IMAX. El 1.50 es el Classic de 35 milímetros. El 1.85 es el VistaVision. El 235 es el CinemaScope. El 239 es el Theatrical. El 255 es el Vintage CinemaScope. Después tenemos el 275, que es el Ultra Panavision. El 276, que es el MG. El 3 es el Extreme Scope. Y por último, el Ratio 4, que es el Polyvision. Cuando hablamos de lo que es el formato HDR, hacemos referencia a lo que es el alto rango dinámico, de acuerdo a sus siglas.
donde lo que se pretende es dar una mayor profundidad de color y escala de dominancia. En este caso decimos que va a ir desde los negros más profundos hasta los blancos más brillantes, porque lo que se pretende por medio del mismo es brindar imágenes más naturales y realistas. A su vez se considera que el HDR es como que existen diversos tipos de acuerdo al dispositivo. Tenemos dos tipos de dispositivos de pantalla, la pantalla OLED y la pantalla LCD. Cuando hablamos de lo que es la pantalla OLED decimos que tiene un dispositivo de iluminación independiente, mientras que la pantalla LED decimos que necesita una luz adicional, lo cual le ofrece niveles de luminosidad mayor o mejores. A su vez se consideraba que el momento en que se llevó a cabo el formato HDR, ese formato debía quedar como en una stand-by y no seguir avanzando, pero por consecuencias del mercado el formato siguió avanzando y hoy en día llevan realizando lo que es el formato HDR, HDR10, HDR+10 y el Dolby Vision. Ahora vamos a hablar de 4 tipos de formatos: SD, que sería Standard Definition, HD, High Definition, Full HD y 4K. Cuando hablamos de lo que es el formato SD, hacemos referencia a lo que es el formato Standard Definition, donde decimos que es uno de los primeros estándares que hoy en día cuenta con una baja resolución. Este tipo de formato generalmente se lo puede observar en las tarjetas de memoria. Cuando hablamos de lo que es el formato HD, hablamos de lo que es el formato de High Definition. Decimos que es un formato que ofrece una alta resolución de aproximadamente 1280 x 720 píxeles, donde es un formato que suele utilizarse y brinda una buena resolución en las pantallas pequeñas. A su vez se considera que este tipo de formato siempre da una imagen de buena calidad siempre que haya una distancia, por el hecho de que si nosotros nos acercamos a la pantalla, los píxeles pueden ser reconocidos o vistos por las personas. A su vez se considera que es un formato que está cayendo en desuso, ya que va a ser reemplazado por el formato Full HD. En este caso vamos a hablar, como dijimos recién, del formato Full HD. Decimos que este tipo de formatos brinda una alta resolución en las imágenes, donde cuenta con 1920 x 1080 píxeles. A su vez decimos que es un formato el cual, además de dar una buena calidad, permite observar las imágenes o los videos desde una distancia más corta, ya que los píxeles no van a ser percibidos como ocurría en el caso del formato HD. A su vez se considera que es uno de los formatos que sigue más vigentes por el hecho de que es de buena calidad y a su vez su precio es relativamente bajo. Por último tenemos lo que es el formato 4K. Decimos que este formato se lo utiliza tanto en la proyección y la producción cinematográfica. Decimos que es un formato de muy buena resolución que cuenta con 4096 píxeles por 2160. Por lo general esta resolución, al ser tan grande, únicamente se la lleva a cabo en las producciones cinematográficas. Cuando hablamos de lo que es la transcodificación, hacemos referencia a que es la conversión directa de pasar de un códex a otro con o sin pérdida de calidad, dependiendo del códex el cual estemos utilizando. En este caso vamos a hacer una transcodificación desde lo que es Facebook de 720 píxeles, Twitter de 640 x 640, a un Twitter de 1080 y UDS10 de 480.